Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un segundo programa de Babel. Antes que nada, quería daros las gracias por la primera y gran acogida que ha tenido este podcast. En el episodio 1 habéis sido muchos los que habéis estado ahí detrás, los que habéis compartido, los que habéis escuchado, los que os habéis dejado llevar por mi voz, los que os habéis dejado llevar por la historia, por las leyendas, por el misterio. Y esto no ha hecho nada más que empezar. En el capítulo de hoy vamos a entrar directamente en materia, en un tema que para mí es apasionante, en una historia vital, en un sueño de alguien que desde pequeño quiso hacer realidad y que puso todos los medios posibles para que eso así fuera. Sin duda es y va a ser un viaje apasionante en el tiempo. Nos va a transportar hasta el siglo XVII, finales del XVII, principios del XVIII. Pero realmente esa historia llega hasta nuestros días. De hecho, hoy está más vigente que nunca. Y para poneros en antecedentes, quería comentaros que este personaje, cuando proyectó lo que él iba, lo que él quería hacer, ¿no? En ese momento, nunca imaginó lo majestuoso y lo grande que iba a llegar a ser. Situado cerca de varios municipios de la Comunidad de Madrid conocidos como son Loeches, Campo Real, Arganda del Rey, Pozuelo del Rey, Torres de la Alameda. Seguramente muchos de ellos os suenen, pues justo y muy cerquita de ellos se erige firme y majestuoso Nuevo Baztán. La historia de este mítico y destacado pueblo nos hace viajar hacia el sureste de la Comunidad de Madrid. Hoy hablaremos del sueño vital, como ya os he comentado, de una persona que se hizo realidad hace ya más de 300 años. El sueño de Juan de Goyeneche. ¿Estáis preparados? Vamos a por ello. Si quieres descubrir temas apasionantes, si te intriga lo desconocido, si te llama la atención todo lo relacionado con el misterio y las leyendas de personas y lugares, bienvenido. Este es tu sitio. Formas parte de Babel, con Quique Marcos. Bueno, ya estamos aquí y como ya os he emplazado al principio del programa, vamos a hablar y nos vamos a detener hoy un ratito en la vida y la obra y el sueño de nuestro personaje de hoy, de Juan de Goyeneche. El personaje del que vamos a tratar hoy dedicó gran parte de su vida a dar vida, valga la redundancia, a un proyecto que a día de hoy sigue siendo un referente tanto cultural como arquitectónico a nivel nacional y me atrevería a decir incluso que internacional. Juan de Goyeneche y Gastón fue hijo del hidalgo Martín de Goyeneche. Nació en Arizcún, localidad perteneciente al navarro Valle del Baztán, el día 12 de octubre de 1656. Cabe destacar también en su historia que Juan de Goyeneche abandonó muy joven su tierra y se fue a Madrid para formarse en el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús. Allí destacó en historia. Fue un gran estudiante de historia. Carlos II le encomendó la administración de sus gastos secretos para más tarde encargarse de la Tesorería General de Milicias. Posteriormente, fue tesorero de la segunda esposa del monarca, Mariana de Neoburgo, y de sus sucesoras, las esposas de Felipe V, Luisa de Saboya e Isabel de Farnesio. Goyeneche tuvo varias propiedades en Madrid, entre las que cabe destacar, por ejemplo, su palacio de la calle Alcalá. Desempeñó varios cargos en la corte y fue uno de los fundadores de la Real Congregación de San Fermín de los Navarros en 1684. También cabe destacar que fundó la Gaceta de Madrid. Juan de Goyeneche fue un fiel seguidor del colbertismo, una corriente económica que estaba de moda pues, en aquella época. El colbertismo es el nombre que se le da a esta doctrina económica del siglo XVII
Fue elaborada por el francés Jean-Baptiste Colbert, que fue ministro de Finanzas de Luis XIV. Es una variante del mercantilismo y es considerada un conjunto de prácticas políticas más que una teoría económica. Las ideas principales que se daban en esta doctrina era la acumulación de riqueza en forma de lingotes a través de una balanza de pagos excedentaria, el proteccionismo del mercado y productores internos, los subsidios a las exportaciones y la implementación de dirección fiscal. Hubo otros seguidores anteriores a Goyeneche, como fue el caso de Manuel Joaquín Álvarez de Toledo, el conde de Oropesa, y así un largo etcétera. Para la creación de Nuevo Baztán fue necesario que Juan de Goyeneche comprara un bosque de acebos sobre el cual hoy se emplaza este maravilloso pueblo. Y también tuvo que contratar al arquitecto José de Churriguera para que edificase el poblado, pues ya que era un arquitecto muy reconocido y fue protegido por él, por Juan de Goyeneche, hasta el final de sus días. Churriguera diseñó el conjunto de lo que es el pueblo en 3 etapas. Por una parte, el sector Palacio-Iglesia, Plaza Cuadrangular, y por otro, el conjunto de viviendas, y el tercero, las fábricas. Estableció como desarrollo urbano la cuadrícula. Es verdad, para los que habéis estado y los que no, os lo cuento, que Nuevo Baztán está construido de una manera efectivamente cuadricular. Las calles se cortan entre sí exactamente formando cuadrados y es muy llamativo la forma en la que se construyó. Centrándonos en lo que es el palacio y la iglesia de Goyeneche, fue construida entre 1709 y 1713. Su estilo queda marcado, lógicamente, al ser diseñado por José de Churriguera, en el barroco español. En Nuevo Baztán vivían familias navarras, castellanas, flamencas y portuguesas. El pueblo fue construido por agotes. Agotes, para los que no lo sepáis, eran un grupo social minoritario cuyos descendientes quedarían en las áreas apartadas de los valles del Baztán y Roncal, en Navarra, en Guipúzcoa, en el País Vasco francés y algunos municipios de Aragón. Eran en su mayoría artesanos que trabajaban la piedra y la madera. Bueno, pues estos agotes que construyeron el pueblo eran originarios del Valle del Baztán y una vez al año se celebran en el pueblo las Javieradas, una fiesta popular celebrada normalmente es en el segundo domingo de marzo, junto a muchos navarros que llegan para la ocasión. Centrándonos de nuevo en lo que es el origen y la construcción de Nuevo Baztán, había un objetivo claro en todo esto, y era que Goyeneche quería lograr en este pequeño punto estratégico, el cual solo se encuentra a 50 kilómetros de Madrid y muy cercano a Alcalá de Henares, quería encontrar en este pequeño punto el arraigo de las familias llegadas desde fuera, como mano de obra, y de los maestros extranjeros que se trajo de Europa. Todo ello como punto de partida para llevar a la práctica una economía productiva y comercial lo suficientemente potente como para frenar el déficit que arrastraba la corona española. Durante el medio siglo que duró la utopía de Juan de Goyeneche, el conjunto llegó a tener censadas a unas 500 familias que trabajaban en las diferentes fábricas que él ideó, de paños, de aguardiente, de sombreros de seda, de pañuelos, de cintas, de cerería, de confitería, de agua de Hungría, un tónico muy apreciado en la época, de cestería e incluso de vidrios finos para las ventanas de palacios como el de la granja de San Ildefonso, que ordenó levantar Felipe V. La creación de estas industrias de lujo en Nuevo Baztán supusieron el precedente directo de las reales fábricas. Todas ellas fueron ideadas y costeadas íntegramente por el baztanés. Fue muy curioso que Nuevo Baztán tenía su propia jurisdicción civil y criminal. También tiene su regidor, un maestro, cirujano, un boticario y tras un largo pleito logró la desmembración eclesiástica y el derecho de patronato sobre la iglesia de San Francisco Javier. Este hecho fue clave para arraigar a las familias, ya que posibilitó la celebración de bautizos, matrimonios y todo tipo de oficios religiosos. Juan de Goyeneche llegó a ver el punto culmen de su gran proyecto. Vivió los últimos años de su vida en Nuevo Baztán. Allí murió el 12 de abril de 1735,
y fue enterrado en la iglesia de San Francisco Javier, patrón de Navarra. Las fábricas continuaron con su actividad algunas décadas más, pero con una serie de altibajos. La llegada de la Ilustración marcó el final de esta utopía de la que había vivido Juan de Goyeneche y de la que había hecho una realidad, al fin y al cabo. La actividad industrial que había caracterizado Nuevo Baztán terminó y lo convirtió en el pueblo que conocemos hoy. Un pueblo visitado por muchísimas personas a lo largo del año, un pueblo que cuenta con una riqueza arquitectónica barroca brutal y hay que decir que la Comunidad de Madrid obtuvo la propiedad de los bienes que lo conforman a día de hoy en 1989. El pueblo fue abandonado durante décadas en un estado ruinoso y la Dirección General de Patrimonio Cultural ha llevado y está llevando a cabo tareas de rehabilitación desde el año 2015. Poquito a poquito se está consiguiendo recuperar gran parte del esplendor con el que fue concebido por Goyeneche y por el arquitecto Churriguera. El objetivo, lógicamente, es el acondicionamiento para su apertura al público, ya que, bueno, pues al tener un patrimonio tan espectacular, es una pena que se encontrara en unas condiciones tan deplorables y poquito a poco, soy consciente de ello y fiel testigo, se está volviendo a ser pues lo que Juan de Goyeneche construyó en su momento. Un pueblo para atraer a visitantes, un pueblo industrial, un pueblo que fuera referente tanto en la comarca como en el país entero. De hecho, desde el año 2000, esta pequeña localidad está catalogada como bien de interés cultural, con lo cual hace que muchas personas se acerquen a conocerla, muchas personas se interesen por la historia y por la belleza que allí se encuentra. Hay que decir que es un pueblo donde, como os he comentado antes, me toca muy de cerca. He vivido cerca de él a muy poquitos metros, kilómetros, podría decir. He vivido casi 20 años y os puedo asegurar que es una de las mayores construcciones barrocas que quedan en nuestro país de tanta calidad, ¿no? Es un viaje al pasado. Pasear por sus calles es volver a vivir aquella época, volver a sentir esos olores, volver a escuchar esos sonidos que seguramente en aquella época de Juan de Goyeneche y de Churriguera escucharían y sentirían. Y es un sitio donde la flora y la fauna toman un papel muy importante a la hora de referirnos a la majestuosidad y el enclave tan preciso que tiene este pueblo. Y tenemos que comentar que Juan de Goyeneche eligió el olmo como elemento para dar sombra y decoración a las avenidas que conformaban el complejo. La zona, además, era un vivo exponente de esta especie, debido a que el suelo es calizo y conlleva que la abundancia de agua genere acuíferos subterráneos que aportan gran humedad al suelo. Y esto es una parte esencial para que un árbol como el olmo pueda subsistir. En Nuevo Baztán, los olmos llegaron a ser tan grandes y de tal espesor, su copa, que llegaron a formar un túnel al juntarse los árboles de uno y otro lado de las calles que en ellos se encontraban. Esto provocaba que el viajero de aquella época caminara por ese túnel vegetal, imaginaros, ¿no? Un túnel vegetal de sombra en el cual pues el frescor y que además estaba justo en la entrada del palacio, se abriera la luz y quedara patente el esplendor del complejo, ¿no? O sea, era como estar andando por ese túnel frondoso de olmos y cuando estabas llegando al final, de repente encontrarte con la majestuosidad de un palacio barroco del siglo XVII. Hasta los años 70 u 80, aproximadamente, más o menos, momento en el que una gran enfermedad denominada grafiosis atacó todos los olmos de Nuevo Baztán. Y tanto fue así que también fue una enfermedad un poco acusada tanto en España como en el resto de Europa. El caso que nos ocupa es que hay un olmo en Nuevo Baztán. Los que hayáis ido lo conoceréis y los que no os invito a que os acerquéis para verlo porque es impresionante.
es que solamente ese olmo fue el único superviviente que quedó en el municipio y fue el único que sobrevivió a este azote de la enfermedad, el cual inexplicablemente quedó en pie. Fue afectado, o sea, realmente sí que se contagió, pero fue tan resistente que pudo con la enfermedad y ahora, a día de hoy, como os comento, es un ejemplar de gran copa, la cual abarca todo el ancho de la carretera. O sea, estamos hablando de que es una carretera principal y, y desde lejos ya se ve este olmo centenario. Lo que hizo Goyeneche al fin y al cabo fue crear una mezcla perfecta entre naturaleza y arquitectura, ¿no? Creaba en el viajero y en el visitante una, una mezcla, un cóctel, ¿no? de sentimientos y de sensaciones al llegar forastero a Nuevo Baztán, ya que se encontraba en una mezcla de colores, de frescores, ¿no? que proporcionaban los olmos en aquella época, y terminaba encontrándose con este complejo arquitectónico barroco tan espectacular. Este olmo del cual os estoy hablando forma parte del catálogo de árboles singulares de la Comunidad de Madrid. Este ejemplar ha alcanzado una altura de 20 metros, con un diámetro de copa de 18 metros y un perímetro en su tronco de 6 metros. Yo os puedo asegurar que entre 3 personas es bastante complicado el poder abarcar todo lo que es el perímetro del tronco, aun con los brazos extendidos. Es una barbaridad. O sea, de hecho, ya os lo he dicho, pero os invito a que os acerquéis a ver este olmo, que estoy seguro no os va a dejar indiferentes. Y como os comenté en el primer capítulo, este podcast va a tener la característica de que va a contar con aportaciones externas a mí, va a contar con gente, con testimonios y con relatos que nos van a hacer crecer en el tema y nos van a hacer tener otra visión mucho más personal y mucho más ampliada de todo lo que estamos hablando. En el capítulo de hoy contamos con una persona que vive muy desde dentro a día de hoy lo que es el pueblo, lo que son sus raíces, lo que es su historia. Y bueno, sin más dilación, quiero presentaros a la persona que va a estar con nosotros hoy, que es Manuel González. Él es concejal de Cultura, Deportes, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Nuevo Baztán. Vamos a charlar un poquito con él. Vamos a conocer un poco más de primera mano cómo está el pueblo a día de hoy, lo que fue el pueblo en su historia pasada y alguna que otra anécdota, misterios que Manuel sabe de primera mano. Vamos a hablar con él y vamos a compartir unos minutos para poder indagar y poder sumergirnos aún más en la historia de este precioso municipio. Y sin más, damos la bienvenida a Manuel González, concejal del Ayuntamiento de Nuevo Baztán. Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Marcos? Un placer estar aquí contigo. El placer es absolutamente mío, Manuel, de todas las personas que nos están escuchando en este segundo episodio, en este segundo capítulo de Babel y de este tema tan interesante sobre el que estamos hablando. Es muy bonito el poder contar con testimonios de personas que viven de primera mano sobre los temas que estamos hablando. Y voy a formularte una serie de preguntas que me gustaría que nos contestases y así poder profundizar un poquito más en el tema tan maravilloso que es Nuevo Baztán. En primer lugar, me gustaría que nos contaras, después de haber estado hablando de las obras que se están llevando a cabo desde hace años en el pueblo, para recuperar ese esplendor que tuvo en la época de Goyeneche y Churriguera, ¿cuál es el objetivo principal de las mejoras y en qué medida están repercutiendo a la hora de situar a Nuevo Baztán en el plano turístico e histórico que le corresponden? Bueno, pues las obras que se están haciendo, aparte de llevarse mucho tiempo haciendo, pues ya sabes que en el año 1985 pasa el palacio y todo su conjunto se lo queda Banesto. Y ahí empieza a estar en ruinas hasta el año 89,
vuelve, lo coge la Comunidad de Madrid y empieza a hacer obras de consolidación y rehabilitación de lo que es el conjunto histórico, ¿no? Lo que es el palacio, las casas de alrededor, los patios, etcétera, etcétera. En principio, pues como te he dicho, fueron obras de consolidación. En primer lugar, arreglaron el tejado, que estaba en un estado lamentable, y sabes que si una edificación tiene mal el tejado, pues empieza a estar mal todo lo demás. Y bueno, poco a poco se ha ido invirtiendo, se han ido haciendo esas obras tanto de consolidación como de conservación y restauración, ¿no? Por ejemplo, de las últimas que se han hecho son los pórticos de las entradas a la plaza de fiestas. Se les realizaron una limpieza de piedra, que quedaron espectaculares, de la diferencia del antes y del después, ¿no? Todo ello pues va dirigido a recuperar ese patrimonio que, como bien has dicho antes tú, es un patrimonio no solo de la Comunidad de Madrid ni de España, sino que llega a ser pues un patrimonio a nivel cultural y arquitectónico del mundo, ¿no? Sí, claro. Y con esa finalidad de conservar ese patrimonio y potenciar ese patrimonio se van haciendo distintas obras. La última que se ha terminado hace unos días ha sido la consolidación de lo que era la vaquería y la herrería del palacio. Es un edificio de 2 plantas, de unos 800, 900 metros por planta, y ha quedado muy, muy bien, porque han consolidado el tejado, se ha restaurado toda la madera, que por culpa de las termitas estaba bastante mal. Y todo ello, pues ya te digo, con la finalidad de potenciar, ya lo que es dentro del palacio, sí se han habilitado 2 salas para exposiciones, y se viene haciendo de manera habitual, y dentro de un programa de la Comunidad de Madrid se hacen unas exposiciones que se llaman itineres, que van recorriendo distintos lugares, y Nueva Baztán está dentro de ese circuito, con estas 2 salas, y es donde tenemos también el centro de información turística que lo hemos inaugurado este año. Sí. Y en fin, ahí es donde se reciben a todos los turistas que vienen. Claro. Y se les da toda la información para que acudan también al centro de interpretación, que está junto al palacio, y pasan muchísimas personas a lo largo del año. Sí, bueno, al final Nuevo Baztán vive del turismo, y como muchos sitios, y además cabe reseñar que Nuevo Baztán está incluido entre los 10 pueblos con más visitantes en la Comunidad de Madrid. Claro, date cuenta que Nueva Baztán pertenece a lo que se llama las 11 villas de Madrid. Entonces, pues visitar las 11 villas, en las que están incluidas tanto Chinchón como Torrelaguna, Buitrago, son una serie de pueblos que tienen, Colmenar, que tienen un cierto renombre turístico, pues también estar dentro de ese circuito nos hace. Además, Nueva Baztán, pues, ¿qué te voy a contar? Tú eres un enamorado de Nueva Baztán igual que yo, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sorprende a todo el que llega. Se queda sorprendido, porque no se piensa que a tan solo 42 kilómetros de Madrid pues tiene este paraíso arquitectónico con este palacio, esta iglesia, lo que es el trazado de las calles de Nueva Baztán, que es en cuadrícula muy, muy peculiar. Y no nos olvidemos que ahí está la mano de Churriguera, que es el que diseñó y construyó el pueblo. Sí, bueno, y además, centrándonos en el palacio, que es una de las cosas que más me interesan y me intrigan a la vez de este municipio. Cuéntanos qué es lo que se esconde bajo él. Tengo entendido que es el epicentro de un innumerable entramado de túneles subterráneos. ¿Y para qué se utilizaban en la época de Churriguera y Goyeneche? Bueno, pues hay mucho sobre para qué se utilizaban los túneles del palacio. Es cierto que el palacio está conectado con muchísimas casas
de lo que es el casco histórico a través de túneles. Algunos se conservan muy bien, otros con el tiempo pues se han ido abajo, y bueno, en invierno sobre todo algunos quedan un poco anegados con el agua, ¿no? Sí. Y bueno, yo recuerdo de pequeño haber bajado, incluso habernos hecho una especie de balsa para poder ir por esos túneles. Pero, hombre, es cierto que todo este tipo de construcciones, palacios, castillos y tal, suelen tener túneles, o bien llamados túneles de escape, o bien tal. No se sabe a ciencia cierta si en realidad esos túneles se hicieron a la vez que se construyó el palacio o se hicieron después. Yo quiero pensar, y tengo una teoría con una historia que, bueno, llamémoslo un poco oscura, ¿no? Un poco que nadie suele hablar de este tema. Como tú has hablado así antes, existen unos hombres que se llaman los agotes, ¿no? Que son aquellos hombres que se trajo del Valle del Baztán, de la zona de Elizondo, Erutia, Albete, Aimur, todo esto, pero sobre todo en Azicún, que es un pueblo muy característico por las piedras rojas, ¿no? Areniscas. Sí. Y dentro de ese pueblo pues había un barrio que se llama el barrio de Bozate, ¿no? Entonces ahí vivía una gente, que eran estos agotes, que bueno, hay una historia rara, nadie sabe a ciencia cierta, hay teorías distintas de su procedencia, ¿no? De unos decían que eran descendientes de los godos, otros decían que eran, bueno, una especie de apestados, otros que tal. Pero bueno, el caso, mi teoría, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Eran una gente que procedían del medievo y que eran los mejores artesanos que existían, ¿no? Juan de Goyeneche se los quiso traer aquí. De hecho, se los trajo a construir y para el inicio de sus fábricas. Y yo creo que esos túneles pues tienen parte de culpa a estos agotes, que es posible que hicieran estos túneles para poderse mover, porque date cuenta que los trataban como apestados. O sea, esta gente tenía unas peculiaridades físicas, según decían, que les faltaba un lóbulo de las orejas. Ya muchos de ellos los cogían y se los llevaban a sitios, a hospitales donde tenían a la gente con peste. Y entonces, bueno, puede ser que para moverse con libertad por el pueblo de una casa a otra y tal, pues se hicieran esos túneles y bueno, aparte para hacer su vino y sus cosas, que sabes que los túneles son muy óptimos para eso. Bueno, Manuel, pues para finalizar me gustaría que para todas aquellas personas que no conocen Nuevo Baztán y no hayan tenido todavía la oportunidad de visitarlo, me gustaría que les invitaras a conocerlo, a adentrarse en su historia y a perderse por sus calles y por su belleza. ¿Qué les dirías a todos aquellos que todavía no han tenido el placer de conocer este municipio? Sí, pues vamos a ver. ¿Qué les diría? Se van a encontrar con, como he dicho antes, ¿no? Con algo que no se esperan a 42 kilómetros de Madrid, que es, bueno, cuando llegas a Nuevo Baztán, llegas a la carretera y hay un momento de la carretera, bueno, tú lo has descrito muy bien, que antes era un túnel de Olmos que desapareció. Yo recuerdo de pequeño que cuando cruzabas ese túnel decías, ya estoy en casa. Entonces, ahora cuando llegas a esa cuesta, porque es una pequeñita cuesta, y cuando ya divisas a lo lejos lo que es el palacio, unos pinos centenarios que tiene enfrente grandísimos, bueno, pues ya te llama la atención, ¿no? Ya dices, estoy viendo algo que no me esperaba, ¿no? Aquí. Y cuando ya te adentras en el pueblo y ves pues el tipo de construcción, la piedra, pues es un pueblo que te hace sentirte muy, muy a gusto y impresiona. Luego, pues hombre, la gente de Nuevo Baztán es una gente muy, muy afable, ¿no? Muy tal. Y bueno, en cuanto a gastronomía, pues qué voy a decir, o sea, se come muy bien. Sí. Lo que es en el casco histórico, en la misma plaza tienes 2, 3 restaurantes que no sabría con cuál quedarme de ellos, ¿no? Sí, bueno, pues tal vez destacar un poco el cordero, ¿no? Que hacen, que es muy bueno, o el cocido de puchero, que lo hacen también riquísimo. Pero vamos,
ya te digo que es un pueblo que hay que ver, Sí es cierto que no tenemos no tenemos oferta hotelera de momento para quedarse a dormir una noche, pero también tengo que decir que no es un pueblo que esté diseñado como para ir a hacer turismo y quedarte unos días, ¿no? Es más bien un turismo de ir a pasar el día. Viene muchísima gente, viene en bicicleta, que dentro de sus recorridos ya tiene puesto Noahtán para desayunar porque les encanta. Grupos de moteros para tomar el aperitivo. Oye, que nada mejor que tomarte el aperitivo en una terraza en la que estás en una plaza y en un parque precioso frente a un palacio de la calidad y de la magnitud que tiene el Palacio de Noahtán. Desde luego no se van a decepcionar y van a ver un pueblo que les va a gustar y van a querer repetir. Estoy seguro de que así va a ser, Manuel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerte en este segundo capítulo de Babel. Nos vemos en el siguiente. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Os puedo adelantar que va a ser un capítulo de miedo, de un tema que a todos os va a sonar conocido y que todos alguna vez os habéis hecho preguntas y habéis indagado sobre el tema. Gracias por estar al otro lado, por escuchar, porque si no esto no tendría ningún sentido. Y me despido. Muchísimas gracias y hasta el siguiente capítulo. Síguenos en nuestra página de Facebook, Babel Podcast, y en nuestra cuenta de Instagram, babel.podcast.